Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo Inmigrante. Un espacio creado por Migra 411. Para informar, acompañar y empoderar a nuestra comunidad hispanohablante en los Estados Unidos. En este periodo de cambios políticos y legislativos, nos comprometemos a ser una fuente confiable de información clara, honesta y útil. Sabemos que la incertidumbre puede ser abrumadora, especialmente cuando se trata de leyes y políticas de inmigración que impactan directamente tu vida y la de tu familia. Por eso queremos darte las herramientas para comprender los cambios, tomar decisiones informadas y sentirte preparado para enfrentar este periodo. En cada episodio escucharás a expertos en leyes de inmigración, análisis de políticas y voces de la comunidad que comparten su experiencia y conocimiento. Nuestro objetivo: construir un puente entre la información y la acción. Un espacio donde las respuestas sean claras y las dudas encuentren soluciones. Gracias por confiar en Migra 411 y en Diálogo Inmigrante. Esto es solo el comienzo en un camino donde informarnos también es poder. Bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogo Inmigrante. En esta oportunidad nos acompaña en un espacio de preguntas y respuestas la directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona. Me gustaría empezar primero agradeciéndole por aceptar la invitación y bienvenida. Muchas gracias, Valentina. Aquí feliz de que me hayas invitado para compartir sobre el trabajo que estamos haciendo en la Unión Americana de Libertades Civiles en una coyuntura tan crítica en este momento. Annette, precisamente la ACLU, esta organización de la que estamos hablando, ha sido una de las organizaciones más activas, más involucradas en la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. Pero hay muchas personas que no sabemos la dimensión, que no entendemos el alcance que la organización tiene. Entonces me gustaría que empezáramos con que nos cuentes cuál es la importancia de la ACLU, cuál es el papel que juega la ACLU en gobiernos como este de Trump cuando sacan órdenes que pueden violar los derechos constitucionales. Pues mira, Valentina, la Unión Americana de Libertades Civiles es una organización que lleva décadas trabajando en favor de los derechos de las poblaciones más vulnerables y específicamente para proteger los derechos civiles y las libertades de la Constitución de Estados Unidos, en el caso nuestro también de la Constitución de Puerto Rico, porque nuestra oficina de la ACLU está en Puerto Rico, desde acá te estoy hablando. Entonces, la ACLU tiene una historia de décadas, como dije, luchando en contra de políticas que violan los derechos de nuestras poblaciones. En este momento específicamente estamos hablando de varias poblaciones que se encuentran en riesgo y específicamente la población migrante. Debo decirte que la ACLU tiene oficinas en todos los estados de Estados Unidos y en el territorio de Puerto Rico. Pero además tenemos cientos de miles de afiliados miembros de la organización que hacen el trabajo de base, de acompañar comunidades, de organizar respuestas comunitarias, de dar información sobre los derechos y también de cuestionar, ayudarnos a cuestionar, ¿verdad? Estas políticas que se están tratando de adelantar. En este momento la ACLU, y ya desde antes del cambio de administración en Estados Unidos, ya había una batería de abogados y abogadas de la ACLU que están preparándose para el posible escenario que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Así que desde antes que comenzara este cuatrenio del presidente Trump, que es su segundo periodo como mandatario principal de Estados Unidos, ya nuestros abogados y abogadas estaban empezando a trabajar y analizar en lo que iban a ser posibles acciones de litigio, entre otras, que se estarían tomando para cuestionar estas políticas tan adversas y tan violentas, ¿verdad?, contra nuestra población.
Suena un poco como David contra Goliat, ¿no? Lo leía también en internet, como la ACLU desafía al gobierno y gana. Es que estamos hablando de que también en muchas ocasiones la ACLU ha logrado frenar políticas gubernamentales que parecían imposibles. No sé, estoy hablando de la separación de las familias en las fronteras, de las políticas o las propuestas anti-inmigrantes en California. Entonces mi pregunta es, ¿cómo logra una organización que no tiene fines de lucro, que no tiene ánimos de lucro, enfrentarse a todo un aparato del Estado y ganar? Claro, es que la realidad es que no estamos solos ni solas, porque la ACLU se acompaña de cientos de miles de personas y organizaciones a nivel comunitario, a nivel municipal, a nivel estatal. Entonces, somos más de lo que parecemos, ¿verdad? También por el hecho de que tenemos la razón. La ACLU como organización está fundamentada en proteger esos derechos que ya están consagrados y protegidos en el instrumento más importante de derecho que tiene Estados Unidos, que es la Constitución. Entonces, cuando hacemos este tipo de trabajo, sabemos que estamos del lado de la verdad, del lado correcto de la historia, y también sabemos que a pesar de que se trata de luchas que son cuesta arriba, cada una de esas protecciones de derechos civiles y de derechos humanos que ya se han alcanzado y que ya se han ganado, se lograron de la misma forma. O sea, combatiendo con todo lo que se pueda, desde utilizar las herramientas legales, los tribunales, como salir a la calle, manifestarnos, protestar, poner nuestros cuerpos y nuestras cuerpas para proteger a las poblaciones vulneradas. Así que la fórmula la conocemos y sabemos que como se ha ganado antes, en esta ocasión también vamos a ganar. Eso es una de lo que se habla en la ACLU, como ya hemos estado aquí. Y esto me da un pie para la siguiente pregunta, que es el papel de los organismos internacionales en la defensa de los derechos humanos. Tú dices que no están solos, y es que se cree que los organismos internos de Estados Unidos son los únicos que pueden intervenir cuando hay una violación de derechos humanos, pero esto no es así. Hay entidades internacionales que también pueden ejercer presión, visibilizar, denunciar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué rol juegan los organismos como la ONU, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Penal Internacional en estos casos y cómo la ACLU trabaja con ellos? Es bien importante. Estos organismos han forjado, de hecho, han logrado establecer unos estándares internacionales de protección de derechos humanos que hoy por hoy son vinculantes para Estados Unidos y para otros países. Las graves violaciones de derechos humanos han sido identificadas por estos organismos, por nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por los órganos de Naciones Unidas, por relatores especiales, y todo este entramado, toda esta estructura es importante. Crea además una necesidad de vernos como pares, porque Estados Unidos no está solo en este juego. ¿Okay? Hay otros países, hermanos y hermanas latinoamericanas, que están sujetos también a políticas muy similares cuando hay gobiernos que violentan derechos humanos. Entonces, esta experiencia que estamos viviendo en Estados Unidos, yo creo que en Latinoamérica la conocemos muy bien. Hay una historia larguísima ahí de conflictos, de civiles armados, de persecución política, de detenciones arbitrarias. Incluso conocemos lo que son las desapariciones forzadas, o sea, hay una cantidad de historias que conocemos, ¿verdad? Y como países estamos muy claros y claras que esto no se puede volver a repetir. Ahora, en esta coyuntura tenemos uno de los países, ¿verdad?, más poderosos a nivel internacional, ubicado en las Américas, y nuestros países vecinos conocen muy bien
sobre este tipo de comportamiento. Yo creo que es bien importante que a nivel internacional, a nivel de relaciones internacionales, los estados vecinos de Estados Unidos se muevan y produzcan también presión para exigir protección de los derechos humanos en Estados Unidos, que a fin de cuentas es también la protección de derechos humanos de nuestros conciudadanos y de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas que están en el ojo del huracán. Nosotros entendemos que el sistema interamericano de derechos humanos y la Organización de Estados Americanos en este momento crítico tienen un papel fundamental. Ya en el pasado, cuando hay otros países que han cometido graves violaciones de derechos humanos, hemos visto la necesidad que haya una unión, ¿verdad?, de fuerzas y que se mueva el aparato internacional a exigir un cambio, tanto en la retórica como en las políticas que se están adoptando. Así que yo creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya conoce sobre estos temas y que ha adelantado estándares muy importantes, en esta coyuntura es necesario que se pronuncie. De igual forma es necesario que se pronuncien los otros órganos de Naciones Unidas que tienen que ver con los temas de derechos humanos, de detención, los temas de derechos de la persona migrante y sus familias, derechos de las personas LGBTQ+, de las mujeres, derechos de las personas negras y afrodescendientes. Aquí hay un ataque frontal a todas las minorías históricamente marginadas y vulneradas. Y es necesario que se unan todas las fuerzas y todas las voces internacionales con autoridad sobre estos temas. Hay que dejar muy claro que no se va a dejar pasar, que Estados Unidos está en clara violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos y que esto va a costar. Así que sí, el llamado es a que desde el sistema interamericano los órganos de protección de derechos humanos se pronuncien, los estados vecinos se pronuncien, los órganos políticos utilicen las herramientas que tienen, incluso las sanciones económicas y de otro tipo, para lograr presionar a las autoridades de Estados Unidos a que detengan este tipo de ataque a las comunidades en riesgo. Y estamos hablando como de estos sistemas internacionales, pero también hay un papel en cada uno de nosotros de defender estos derechos tan sagrados. Entonces me gustaría preguntarte, y muy enfocado a una entrevista que vi que hiciste, y decías que eso es un tema de todos y deberíamos estar todos muy preocupados porque nos ha costado mucho tiempo conseguir estos derechos y deberíamos ir todos a protegerlos. Entonces, ¿cómo ayuda cada donación también que las personas hacen a una organización como la ACLU que trabaja pro bono, que es decir, que trabajan por donaciones? ¿Cómo ayuda cada una de esas donaciones a enfrentar estos desafíos legales y por qué es crucial entonces que la gente apoye económicamente en este momento a la organización? Sí, en este momento nuestra organización, la ACLU y aquellas organizaciones que ofrecen servicios gratuitos de acompañamiento legal necesitan ese apoyo. Y ese es un apoyo económico que se va a traducir en acciones muy concretas, tanto de litigio como de acompañamiento a comunidades, a repartir información necesaria sobre derechos y protecciones, impulsar legislación que proteja los derechos de estas comunidades y estas poblaciones vulneradas, y de también movilizar a la gente. Es una cantidad de trabajo impresionante el que se está realizando con los pocos recursos que tenemos, y mientras más apoyo podamos tener, más podemos hacer. Aparte del apoyo que pudiese recibir la ACLU económico para hacer este trabajo, todos y todas tenemos algo que hacer. Si no podemos dar una donación, podemos salir y acompañar a otras organizaciones que están haciendo el trabajo de dar educación, de proteger espacios que deben ser espacios santuarios para no ser intervenidos por la policía o por el ICE específicamente.
Pero además de eso, hay tanto que hacer. Acompañar a niños y niñas para ir a la escuela de manera segura es una forma de proteger familias, de no estar en riesgo de encontrarse con oficiales de inmigración, por ejemplo. O sea que alguien que sabe que no va a tener problemas en una intervención con el ICE, es mucho lo que puede hacer en acompañamiento, ¿verdad? En dar acompañamiento a comunidades que sí están en riesgo. Así que mi llamado es que se unan al trabajo de la ACLU mediante una donación o uniéndose como miembro de la ACLU, que también es posible, y además que se unan y conozcan sobre el trabajo de organizaciones en su comunidad que están ya brindando servicios a la comunidad migrante. El segundo llamado es que hablen con sus representantes gubernamentales, que no dejen de tocar puertas y exigir protección a la comunidad migrante y a otras comunidades vulneradas en este momento por las políticas. Hay mucho que se puede hacer en términos legislativos porque los estados y el territorio como Puerto Rico tienen una jurisdicción separada. Entonces, nuestros gobiernos locales no tienen por qué ayudar ni facilitar el trabajo de la ICE o de la Guardia Costanera de identificar personas sin documentos, de facilitar un arresto o de transferir personas de la jurisdicción local a la jurisdicción federal. Pero si nosotros y nosotras en nuestras comunidades no lo exigimos, no exigimos a nuestros gobiernos locales que protejan a la comunidad migrante y que no faciliten ese trabajo, entonces no va a pasar nada. Tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que tocar puertas, enviar cartas, movilizarnos en las manifestaciones, protestar. Tienen que vernos en la calle porque ningún derecho fundamental, ningún derecho civil en la historia de Estados Unidos y de cualquier país se ha logrado proteger sentados en nuestras salas viendo la televisión o escuchando la radio. Así no es como se ganan derechos humanos ni se protegen. Lamentablemente, tenemos que salir y tienen que vernos en la calle y tienen que escucharnos en sus oficinas los oficiales de gobierno. Y precisamente este es el objetivo de este podcast. Es nuestra responsabilidad proteger estos derechos. Precisamente a nadie se los han regalado, se han luchado y se tienen que seguir protegiendo. Por eso agradecemos el espacio que estés aquí hoy con nosotros compartiéndonos esta información. ¿Hay algún mensaje extra que te gustaría dejarnos, por ejemplo, a las personas que no creen, que no tienen confianza en estas organizaciones o que ya todo lo ven perdido? No, mira, aquí nada se ha perdido, nada se ha perdido. Lo que se pierde es lo que no se luchó. Y la ACLU está activamente luchando por los derechos de nuestras comunidades y no lo vamos a dejar de hacer. El llamado es a no perder la calma y a movilizarnos por nuestros derechos. Si alguien conoce en su comunidad una intervención de oficiales de migración o incluso de la policía, algo que pueden hacer es grabar esa intervención de manera que quede de alguna forma documentada, levantar testimonios de lo que ha ocurrido y de esta forma, si hay en algún momento una intervención que violenta por la manera en que se ha hecho los derechos humanos de la persona intervenida o que es claramente discriminatoria por la forma en que se identifican a las personas que están siendo detenidas, es importante documentarlo y compartirlo con otras organizaciones como la ACLU, de manera que podamos reaccionar. No se supone que la policía intervenga con nadie basado en su acento, en el color de su piel e incluso su nacionalidad de origen. Esas no son razones que deben permitir
o ser, ¿verdad?, la base para una intervención de la policía, pero lamentablemente eso es exactamente lo que estamos viendo. Entonces es importante que se pueda documentar este tipo de intervenciones ilegales y arbitrarias. Es posible que juntos y juntas podamos vencer a este supuesto Goliat. Yo creo que tengo que decirlo así porque a mí me parece que ante tantas políticas y órdenes ejecutivas ilegales, inconstitucionales y racistas, realmente lo que estamos viendo es un ataque de amenazas, ¿verdad?, verbales que quieren hacernos creer que valemos menos, que no somos importantes, que somos dispensables y que pueden salir de nosotros y nosotras de esta manera tan burda. Pero la realidad es que el derecho no les da la razón. Entonces es mucho, digo, como una cortina de humo a la cual no le podemos hacer mucho caso, que no sea denunciarla y salir adelante. No nos podemos creer el cuento de que nos van a ganar porque no es así. El derecho nos da la razón y vamos a seguir adelante. Entonces, todo el mundo a salir y a luchar por sus derechos. Nosotros les vamos a acompañar. Este es el fin del capítulo. Muchísimas gracias a la persona que nos está escuchando el otro lado de la pantalla y también muchísimas gracias de nuevo a Anet Martínez por estar aquí con nosotros, acompañándonos y brindándonos esta información. Nos escuchamos en un próximo episodio de Diálogo Inmigrante. Solo el comienzo en un camino donde informarnos también es poder.